Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Soy Excel. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar tablas dinámicas en Excel. Entonces lo primero que debemos saber es que una tabla dinámica es una herramienta que nos permite resumir y analizar grandes cantidades de información. Y para generar una tabla dinámica lo primero que debemos tener es una base de datos bien estructurada para poder generar, digamos que aprovechar el potencial de las tablas dinámicas. En este caso y para el ejemplo tengo una base de datos de las ventas de una empresa, una base de datos muy pequeña con estos campos: factura, fecha, cliente, producto, vendedor, localidad y valor. Entonces, para insertar una tabla dinámica me voy a la ficha insertar, tabla dinámica, y acá me pide el rango del cual quiero generar la tabla dinámica. Yo podría seleccionar el rango de esta forma, o si en el caso, como en este caso que ya tengo una tabla creada, elegir la tabla de la cual quiero que me genere la tabla dinámica. O si tengo un nombre creado, también podría colocar ahí el nombre que le tengo a un rango para que me tome esos datos. Luego acá me pide que si la quiero crear en una hoja nueva o en la hoja existente, le voy a decir que en una hoja nueva. Y acá en la parte final me dice que si quiero analizar varias tablas. Si le marco esta opción, lo que va a hacer es que crea un modelo de datos en el cual puedo integrar varias bases de datos a una única tabla dinámica. Esto me crea un modelo de datos en Power Pivot. Por ahora vamos a crear una tabla dinámica sencilla, y al crearla entonces en este selector de campos uno me muestra todos los campos de la tabla dinámica. Acá me muestra todo, perdón, de la base de datos, todos los campos de la base de datos, y acá me da unas secciones a donde yo puedo arrastrar cada uno de esos campos. Entonces por ejemplo, si yo quiero ver las ventas, entonces lo primero es agregar valor acá a la sección valores, y digamos que las quiero ver por vendedor. Entonces miren que acá ya de forma muy rápida tengo el total de ventas por vendedor. Entonces todos los campos que lleve a la sección filas me los va a agregar como una fila en la tabla dinámica. Miren que acá tengo entonces dos campos, ya me los está agregando ahí. Y los campos que ya lleve a la sección columnas me los va a llevar, me va a crear una columna con esos campos. Entonces por ejemplo le estoy dando que me lleve el producto a la sección columnas y miren que me creo una columna por cada producto, ¿verdad? Para este caso digamos que voy a ver las ventas, no la quiero ver por producto, las voy a ver por localidad y por vendedor. Listo. Ahora puedo agregar acá a columnas, a filas o a cualquiera de los campos la cantidad de campos que necesite de estos que tiene la base de datos. Pueden ser varios, no solo uno. Por ejemplo, yo acá le podría agregar el año antes de localidad para que me muestre las ventas por año, y en el caso de que yo quiera profundizar en algún año, simplemente expando esto y veo en qué localidades se generaron esas ventas. ¿Listo? Voy a quitarle entonces este campo y voy a dejarla simplemente por vendedor y por año. Y de esta forma ya miren que acá puedo ver cuánto fueron las ventas totales por cada año, cuál fue el vendedor que más ventas generó, y pues n cantidad de informes de variaciones en este mismo informe. Y al campo filtro igual puedo llevar cualquiera de los campos, y lo que él va a hacer es que me habilita la opción de filtro acá. Puedo filtrar únicamente por ejemplo las ventas de enero, no hubo ventas en enero, las ventas de febrero, y ahí me va mostrando. Igualmente al campo filtro también puedo llevar cualquiera de estos campos que tengo habilitados acá, y puedo hacer variaciones de esos filtros. Puedo filtrar únicamente este producto,
perdón, únicamente ese cliente, y puedo filtrar cualquiera de estos productos o varios o todos. Bueno, ahí hacer las variaciones que necesitemos. En este caso voy a dejarle las ventas de todos los meses para todos los clientes, porque me interesa. Voy a quitar acá los filtros. Miren acá la opción, me da la opción de quitar campo o subir o bajar el campo. Lo voy a quitar y voy a trabajar con este informe. Ahora este informe yo le puedo dar acá configuración de campo, y por ejemplo no quería ver los valores en ventas, sino quería ver el porcentaje de las ventas. Entonces puedo acá porcentaje del total general y lo veo en porcentaje. Entonces este vendedor hizo el 54.4% de las ventas, y así analizar para cada año, para cada vendedor. Para nuestro caso vamos a dejar en la configuración de campo que no nos genere ningún cálculo acá. Miren que acá hay varias variaciones de cálculos, y le va a decir acá también, le puedo decir que me sume, que haga un recuento, que genere el promedio, el máximo, el mínimo. Bueno, le vamos a dejar igual que nos sume, y acá importante le puedo dar formato, y le va a decir que me deje en formato moneda porque estamos hablando de ventas. Le voy a dar aceptar y aceptar, y acá ya tengo. Entonces creo que no me tomó el formato moneda. Suma, formato, moneda, algo pasó, y ya tenemos la información en formato moneda. Acá también le puedo dar diferentes opciones de ordenación, tal cual lo hago en una tabla normal de Excel, de la A a la Z, de la Z a la A, o por otras opciones. Le voy a decir acá que me ordene de mayor a menor por el valor de las ventas, y de ahí ya tengo acá ordenado los vendedores desde el que más vendió al que menos vendió. Bueno, entonces eso en cuanto a los campos, acá el selector de campos. Y al generar una tabla dinámica me habilita dos pestañas adicionales, que son esta de analizar y la de diseño. Entonces la de diseño es justamente para cómo se visualiza el informe. Acá puedo decirle que no me muestre subtotales, o que me muestre todos los subtotales, pero no me está no me está mostrando subtotales porque tengo una tabla dinámica demasiado sencilla. Digamos que le voy a decir acá que por proveedor, y acá le voy a decir que me expanda esos campos para ver la funcionalidad de los subtotales. Entonces miren que cuando leí no mostrar subtotales, lo que hizo fue borrarme los subtotales que estaban ubicados acá. Pero le puedo decir que me muestre los subtotales y me muestra una suma únicamente de este grupo, ¿cierto? Entonces está no mostrar subtotales, mostrar y mostrar todos los subtotales, para que por cada campo que tenga en la sección filas me genere un subtotal. Para nuestro caso le vamos a dar no mostrar subtotales. Totales generales, que son acá el total general a nivel de filas y el total general a nivel de columnas, que es este. Entonces le vamos a quitar este campo para visualizar mejor la información, y el efecto de colocarle o no los totales generales. Entonces si le digo por ejemplo activo solo para filas, entonces me lo está dejando únicamente acá en la parte final. Igualmente si le doy activo solo para columnas, me va a mostrar únicamente el total acá en la parte de abajo. Ya me quito el de acá, y de la misma forma le puedo quitar ambos subtotales, desactivo para ambos totales generales. No es muy usado, pero en ocasiones se necesita. Entonces le voy a decir que me deje los totales. En diseño del informe, entonces acá hay varios diseños.
ejemplo en formato esquema, igual que el caso anterior. Para ver la función tengo que tener una tabla dinámica un poco más estructurada. En formato tabular o en forma compacta, que acá en forma compacta cada campo me lo deja en la misma columna, no me está generando nuevas columnas por cada campo. En tabular me está generando una nueva columna por cada campo que agregue en la sección filas. Listo. ¿Qué más tenemos acá en la ficha de diseño? Entonces la opción de insertar una ficha en blanco después de una fila en blanco después de cada campo, miren que acá me está mostrando, igual la vamos a quitar, que me muestre los encabezados de fila, miren, o que me los quite, miren que es más opciones de el diseño como tal de la tabla dinámica, que me le coloque bandas, columnas o filas con bandas, son temas de diseño. Y acá ya tengo como varios diseños predefinidos, entonces podemos elegir entre el que más nos gusta, inclusive personalizar o crear diseños nuevos. Vamos a dejarle esto. Luego en la ficha analizar, que me parece un poco más importante, sin darle menor valor a lo que es el diseño como tal, tenemos la opción de la tabla, que es donde le configuro el nombre de la tabla como tal. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, informe ventas, y este nombre lo que nos facilita es acceder a la tabla en casos, por ejemplo en fórmulas o en macros, de forma directa. Digamos que lo que hago es dar el nombre de la tabla y ya con eso queda asociada a esa base. Acá me muestra el campo que tengo activo. Entonces, por ejemplo, valor, producto, vendedor, y a ese campo pues también le puedo cambiar el nombre. Yo no se lo voy a cambiar. Bueno, acá por ejemplo le puedo quitar el prefijo suma, y me habilita la misma ficha de la misma opción de configuración de campo, que ya lo habíamos visto, no vamos a profundizar más. Por acá esta opción muy importante, la de grupo, muchos usuarios de Excel, inclusive usuarios avanzados, no la manejan, y esa opción, si bien miren que mi base de datos, volvamos a la base de datos, tiene columnas hasta valor. Sin embargo, cuando generé mi tabla dinámica, me generó unas columnas adicionales que son meses y años. ¿Por qué las generó? Porque en una tabla que hice antes, en esta de ejemplo, yo agrupé el campo fecha. Entonces, para esta nueva tabla dinámica, Excel ya reconoció que había un agrupamiento y lo hizo automáticamente. Pero si yo no lo hubiese hecho, entonces tendría que ubicarme en el campo fecha e ir a la ficha analizar, y acá en la opción grupo crear como tal el grupo. ¿Y qué es lo que hace esa opción? Entonces acá él automáticamente reconoció que eran unas fechas y que comenzaba la más antigua el 23 de junio de 2015, la más reciente 29 de diciembre de 2020, o inclusive es una fecha futura. Y acá, como es una fecha, Excel me da la opción que la agrupe por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Yo lo que hice fue agruparla por años, meses y días. Con eso, y le di acá a aceptar. Con eso Excel lo que hizo fue agregarme estas dos columnas de meses y años de acuerdo al campo fecha. La de días no la agregó porque sería duplicar el campo fecha. Entonces por eso no la había agregada, pero pues una muy buena opción para que no tengamos que en la base de datos, por ejemplo acá, crear una nueva columna con el año y otra con el mes, sino que simplemente ya Excel reconoce que una fecha contiene año y mes y que puede hacer esas agrupaciones o trimestre. Entonces vamos a quitar acá el campo fecha. Ok, acá miremos que en el clic derecho también están, digamos que las opciones básicas de
de cada campo. Le voy a dar quitar fecha y volvamos a analizar. Acá las opciones de expandir y contraer, que es, si le doy contraer me muestra al grupo que le es, si le doy expandir, o sea, es esta misma opción. Si le doy expandir, si le doy contraer, miremos la funcionalidad. Igual funciona para columnas en la medida que tenga más información en columnas. Igual acá le puedo dar expandir o le puedo dar contraer, ¿verdad? Listo. Vamos a quitar este campo que acabo de agregar. Insertar segmentación de datos, muy importante esta opción, y lo que nos permite es crear como una especie de filtro de forma rápida. Entonces vamos a colocarle una segmentación de datos, por ejemplo por vendedor y por año. Le doy acá a aceptar. Esto es muy usado en lo que son los dashboards. Entonces lo voy a ubicar por acá y este otro lo voy a ubicar por acá. Y esto lo que hace es que genera un filtro automático en la tabla dependiendo de qué valor o valores elija. Voy a elegir en este caso todos. Y miren que si quito por ejemplo 2015, entonces, o dejo solo 2015, si dejo solo 2016, bueno, ahí me permite generar varias combinaciones. Igualmente, como generé la segmentación de datos para vendedor, también me permite hacer esa segmentación. Acá por ejemplo en el campo de años me está generando unas fechas, entonces yo puedo darle acá clic derecho sobre la segmentación, ir a la configuración y decirle acá que ocultar los elementos que no contienen datos para que me muestre únicamente lo que tenga datos, ¿verdad? Igual lo podría hacer acá para vendedor. Entonces por ejemplo ahí me muestra inactivo este campo porque no tiene datos para los años que he seleccionado. ¿Listo? Y acá puedo borrar los filtros de forma rápida generados por esa segmentación. Entonces una opción muy útil y bastante rápida para generar informes dinámicos. Listo, continuemos con nuestra tabla dinámica y vamos en la ficha de analizar. Insertar segmentación, insertar escala de tiempo. También puedo generar una especie de segmentación pero con escala de tiempo con los campos que hagan referencia a fechas o a horas. En conexiones de filtro lo que puedo hacer es esta segmentación de datos, conectarla no solo a esta tabla dinámica sino también a otras tablas dinámicas, o inactivarla. Por ejemplo, quiero que para esta tabla dinámica no se vea afectada por la segmentación de datos de años, y acá puedo elegir cualquier valor, pero entonces como la tengo inactiva pues no me está afectando esa tabla, ¿verdad? Entonces la vamos a dejar activa. Listo. Y le vamos a borrar el filtro. Acá la opción de actualizar la tabla dinámica como tal, cambiar el origen de los datos por si modifiqué la base, ahora tiene más columnas, más filas. Bueno, acá puedo cambiar el origen de datos, aunque eso lo puede hacer automáticamente el Excel sabiendo formular. Acá para borrar, seleccionar o mover la tabla dinámica, y esta otra opción también muy importante que son los campos calculados. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de un campo calculado y es generar un nuevo campo en la tabla dinámica. Entonces por ejemplo acá tengo las ventas pero no tengo las comisiones, entonces voy a crear un campo que se llame comisiones y le voy a decir que ese campo es el valor de la venta por el 5%, 0.05, y le voy a dar aceptar. Y miren que lo que él hizo fue crearme un campo adicional como si en la base de datos existiera un campo que se llama comisiones, y ese campo lo puede utilizar al igual que todos los demás. Entonces por ejemplo
acá le voy a quitar el campo valor y tengo que las comisiones pagadas por esas ventas, si fuesen el 5%, serían 291.850 pesos. ¿Verdad? Entonces, muy importante también manejar los campos calculados. La opción para gráficos dinámicos, entonces, así como puedo generar un gráfico desde una base de datos normalita, también la puedo generar desde una tabla dinámica, y es mucho más útil porque mire que por ejemplo acá tengo un informe de las ventas por año y por vendedor de una forma muy rápida, y en la medida que cambie la tabla dinámica o le genere filtros, por ejemplo si solo quiero ver la información de 2019 y 2020, últimos años, entonces miren que el informe fue de una forma muy rápida. Bueno, no vamos a profundizar en el tema de cómo generar los gráficos, porque es bastante amplio, simplemente para que viéramos la utilidad. Continuamos y acá hay una opción de unas tablas dinámicas recomendadas. Esta última opción entonces me permite mostrar acá la lista del selector de campos, que ya también lo habíamos visto, y los botones de expandir o contraer en la tabla dinámica, entonces que son los que aparecen acá. Miren que los inactivé y los voy a volver a activar, ¿no? Bueno, este era un ejemplo muy sencillo de cómo trabajar tablas dinámicas. Por último, les quiero mostrar acá una tabla dinámica que yo había preparado con antelación, en donde con la misma información hice una tabla dinámica y le habilité acá varias vistas con unas macros muy sencillas, por vendedor, por localidad, producto, bueno, una opción de actualizar la tabla dinámica y expandir o contraer los campos de acuerdo pues a la necesidad. Entonces vemos que el tema de tablas dinámicas es bastante amplio. Puedo crear dashboard, puedo crear modelos de datos en donde integre a una sola tabla dinámica varias bases de datos. Entonces pues cualquier duda, inquietud, no duden en preguntarme y dejar sus comentarios. Recuerden que siempre acá en la descripción del video les dejo el archivo trabajado como tal. Y si les gustó el video no olvide darle like y suscribirse.